Santiago Rivera Fernández, director de Fondos Europeos y Sostenibilidad del Banco Sabadell. Bueno, se habla de transición energética, de sostenibilidad, de descarbonización, pero todo eso hay que financiarlo. El Banco Sabadell sí que es verdad que destaca o apuesta por la sostenibilidad, pero ¿cómo veis la financiación de toda esta transición? Sí. Bueno, Ahí es donde hay que hincar el diente. Después de escuchar todo esto, es que solo puedo decir que quiero financiarlo. Pero bueno, la cuestión es que los bancos, desde hace unos cuantos años, hemos bajado al barro y hemos dicho, esto de la sostenibilidad no solo es un tema romántico, aquí hay negocio. Hay negocio y hay oportunidades para las empresas. Entonces, más o menos en 2018, con los acuerdos de París, después de todo aquello, y el Pacto Verde Europeo, Europa se fijó en los bancos y dijo, todo esto, como decías tú, hay que canalizar aquí las inversiones. Y entonces elaboró la taxonomía. Para los que no lo conozcáis, la taxonomía es un diccionario de 400 páginas, que es la Biblia de las inversiones verdes. Ahí sale todo lo que han dicho los compañeros y muchas cosas más. Y entonces dijimos, bueno, pues en vez de volvernos locos los bancos, hablo por ejemplo de Banco Sabadell, y empezar a hacer productos como si no hubiera un mañana, productos verdes, dijimos, vamos a ver a las empresas, a ver qué opinan de todo esto. Y yo me fui con mi mochila a ver unas cuantas empresas y a hablarles de sostenibilidad, o a preguntarles, mejor dicho. Y entonces ahí constaté unas cuantas verdades. La primera es que las empresas saben mucho más de sostenibilidad que los bancos. Y eso ya lo intuíamos, pero bueno, había que constatarlo. La segunda era que les sorprendía que un banco le hablara de sostenibilidad, pero lo agradecía, porque ya estaban cansados de oír la misma cantinela de siempre. Y después, el tercer punto que constatamos es que las empresas quieren descarbonizarse, quieren avanzar en la transición, pero no tienen recursos y necesitan inversión, necesitan financiación. Y cuando digo no tienen recursos, quiere decir que no tienen manos, ¿vale? Y entonces ahí dijimos, pues tenemos que armarnos y tenemos que, primero, formarnos nosotros mismos, porque de sostenibilidad en 2018 pues, veníamos de la RSC, de algo ya muy antiguo, y entonces empezamos a especializarnos y hicimos un equipo de especialistas en financiación sostenible, en fondos europeos, empezamos a certificar a nuestros gestores y nos fuimos a ver a las empresas. Los que sois clientes del Banco Sabadell, de empresas, sabéis que una vez al año os venimos a ver para conocer cuáles son vuestros planes. Y ahí empezamos a hacer preguntas en 2019 sobre cuál era vuestro nivel de sensibilidad hacia la sostenibilidad, para tener un mapa mental y para ver qué es lo que podíamos ofreceros. Y aquí fue súper interesante, porque vimos realmente lo que decíamos, que hay voluntad de descarbonizar y de avanzar en la sostenibilidad. Y entonces sí, con aquellos mimbres ya podíamos hacer soluciones sostenibles. Y entonces empezamos a hacer lo que llamamos en el banco, en los bancos en general, la financiación con aplicación sostenible. Es decir, coges la taxonomía y dices, todo esto es verde. Y como es verde, puedo rebajarle el precio, puedo hacer un precio especial y unas condiciones especiales. Y entonces, desde 2019, pues hemos hecho un montón de financiación sostenible. Solo en 2023, el 30% de nuestra financiación a empresas es con finalidad sostenible. Y especialmente en la Comunidad Valenciana, además, porque aquí realmente hay mucho interés en la parte turística, pero también en la parte de transporte, en la parte manufacturera. Realmente las empresas están apostando por ello. Hace un par de años dijimos, esto no es suficiente, estamos avanzando, estamos viendo que las empresas apuestan por esto, pero estamos abandonando toda la financiación que no es verde. Y esa también debe poder, de alguna forma, hacer que las empresas quieran avanzar en su estrategia. Y entonces dijimos, pues vamos a hacer la financiación vinculada a sostenibilidad, que no tiene una finalidad verde, sino que lo que hacemos es, señor de la empresa, ¿qué necesita? Pues necesito X para la compra de una nave. Una nave no es una finalidad verde. Sin embargo, le dijimos, bueno, pues si usted sigue un objetivo de sostenibilidad y nos demuestra que lo consigue año a año, nosotros le rebajaremos el precio. Y entonces, cada año, estamos viendo cómo las empresas apuestan por la financiación vinculada a sostenibilidad. Y este año llevamos ya en empresas 1.000 millones en financiación vinculada a sostenibilidad.
Cuando hablamos de vinculada, quiere decir que establecemos unos KPIs, unos indicadores que vamos siguiendo con las empresas hacen su informe no financiero, donde allí se comprometen. Estos indicadores están basados sobre todo en temas de reducción de emisiones, pero también en reducción de residuos, en consumo del agua y en muchas otras cosas más, incluso en aspectos sociales como reducción de la brecha salarial, que también es sostenible. Por ejemplo, en tener más mujeres en los consejos de administración. Es decir, vamos avanzando y las empresas están contentas porque realmente pueden avanzar en varias cosas. La primera, son conscientes de que la sostenibilidad también es una oportunidad de negocio. Empresas como, por ejemplo, bodegas que instalando placas fotovoltaicas son capaces de vender energía y, por tanto, tienen un nuevo modelo de negocio. Las empresas, además, son conscientes de que para trabajar con administraciones públicas o con grandes empresas tienen que ser sostenibles y demostrarlo. Empresas que son conscientes de que deben anticiparse a normativas y, por tanto, trabajan también en sendas de descarbonización o trabajan en adaptarse a estas normativas. Y después, las empresas son cada vez más conscientes que deben compartir valores con sus clientes. Y, por tanto, por ejemplo, pues, nos decían en el sector turístico del banco que el sector turístico está cada vez más interesado en tener certificados de sostenibilidad porque los clientes, especialmente clientes extranjeros, les exigen que tengan estos certificados. Con lo cual, compartir valores con los clientes es muy, muy importante. Así que, bueno, esto es uno de los aspectos que nosotros estamos trabajando, el tema de financiación sostenible, pero desde luego lo que creemos es que el acompañamiento de empresas es esencial. Así que, como decíamos, a través de nuestros especialistas, a través de soluciones, a través de también el conocimiento que le vamos transmitiendo sobre aprovechar los fondos europeos. Y esto me lleva al tema de cuál es la visión de aquí a pocos años, de dónde está la oportunidad. Nosotros creemos que la oportunidad está en los fondos europeos, está en los PERTEs, el PERTE del vehículo eléctrico, que en la Comunidad Valenciana es muy importante, el PERTE de descarbonización industrial, el PERTE del ciclo del agua, de las energías renovables, etc. Allí va a haber, y especialmente después de la adenda, 41.000 millones de euros hasta 2026. Y además es algo que está fluyendo. Estamos viéndolo desde el mes de septiembre. El PERTE naval, por ejemplo, está avanzando muchísimo. En diciembre, enero saldrá la convocatoria del PERTE de descarbonización industrial. Creemos que ahí va a haber mucho. Y después, otra de las grandes oportunidades que viene en 2024 es la línea ICO-Verde, que tiene 20.000 millones de euros para empresas, para que avancen también en la estrategia de sostenibilidad. Con lo cual, pues creemos que ahí hay un greenfield, un campo verde para todos y los bancos, desde luego, estamos encantados de poder financiar. Porque, entre otras cosas, los bancos, que somos neutros en la mayoría en emisiones, incorporamos en nuestro balance las emisiones de todos nuestros clientes. Es lo que llamamos el Green Asset Ratio. Debemos ayudar a las empresas para que se descarbonicen porque nuestro balance está con ellos. Así que, bueno, pues una de las cosas en las que estamos avanzando, queremos avanzar, queremos ayudar y acompañar a las empresas. Así que, bueno, creemos que 2024, 2025 y 2026 van a ser muy buenos para los objetivos de sostenibilidad. Pues muchas gracias.